continuamos esta noche aquí en Por Ti Noticias y me enlazo hasta la Ciudad de México con el periodista Jorge Berry, a quien saludo la noche de este viernes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igual de tormentoso el ambiente en la capital de la República que allá en Guadalajara. Y sí, el tema de la pandemia sigue generando cifras altas, y esto ya, como dicen muchos, se veía venir. No es sorprendente. Lo que tampoco pareciera ser sorprendente en este asunto es que la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de tantas en esta semana, por cierto, en la segunda gira que hace durante la pandemia, pues habla acerca del operativo Culiacanazo, este punto en donde comienza la baja de la aceptación del presidente con no solamente un mea culpa, sino aceptando que él fue el que dio la instrucción para pues que dejaran libre al hijo de este narcotraficante. Sin embargo, es algo que de alguna manera todos sabíamos, o por lo menos intuíamos, ¿no? Es decir, no se toma una decisión de esa naturaleza sin que el presidente esté enterado y avalando, porque una decisión de ese tamaño, pues sí, necesariamente tiene que pasar por el escritorio presidencial, así ande de gira en donde ande. ¿Te acuerdas que andaba en Oaxaca en esos días? Pero de todas maneras, obviamente, él dio el banderazo, eso es innegable y se confirmó una vez que hizo la visita famosa a la abuela del susodicho, ¿no? Pero este es uno más de sus distractores. Mira, yo he dicho desde hace mucho tiempo, así lo pienso, que no hay que ponerle atención a lo que dice, sino a lo que hace o a lo que deja de hacer. Y él es experto en manipular a los medios y en establecer agenda y en guiar la conversación pública hacia terrenos que le convienen y desviarla hacia terrenos que no le convienen. Lo cierto es que la crisis de salud está en su peor momento en México. Y eso no le conviene. Prefiere que se hable de otra cosa. Entonces, él sabe muy bien que soltando lo que soltó sobre Ovidio Guzmán, pues la conversación va a ir para allá. Toca a nosotros, a los periodistas, no quitar el dedo del renglón, seguir con el ojo en la llaga, porque los números de coronavirus siguen creciendo, no importa lo que diga el doctor Gatell, cuyas declaraciones ayer fueron francamente ridículas, esto de que los ricos tienen la culpa, por favor, es mucho más culpa de la ineptitud del manejo de la pandemia que otra cosa, porque, créeme, el coronavirus no sabe quién es rico, quién es pobre. Él nada más sabe dónde se puede reproducir y florecer. Entonces, un razonamiento de estos que venga de un científico me parece verdaderamente lamentable. En fin, la atención debe estar ahí, porque vamos a sobrepasar ya los 20,000 muertos, cuando originalmente Gatell había dicho que serían 8. Sí. Y ahora, pues, esto tiene visos de que en un mes van a ser más de 50. Y no se ve en el horizonte manera de detenerlo, porque no quieren hacer pruebas. Y no quieren hacer pruebas. Gatell lo aceptó en una entrevista que hizo con la cadena americana NBC. Dijo que no quieren hacer pruebas intencionalmente, porque no quieren saber. Y no quieren saber para no dar números fidedignos del número de infectados. Es mucho más alto de lo que nos dicen. Cuando informan que el número de camas disponibles, tanto de terapia intensiva como normales, no rebasan ni el 50%, pero al mismo tiempo te dicen que 8 de cada 10 decesos no pasaron por un hospital, bueno, pues es un desorden de cifras que es prácticamente imposible de descifrar, y no lo digo yo, lo dice toda la prensa internacional que han estado sobre esta información de manera permanente. Mientras, el otro tema que es verdaderamente desgarrador y que creo que ha provocado ya mucho malestar entre grandes sectores de la población, es el de los niños con cáncer. Los papás siguen tratando de conseguir respuestas de las autoridades, los citan, van
y ya que llegan les dicen, no, pues no, siempre no hay, pero sí hay 350 millones para el béisbol, y sí hay dinero para pagar a los médicos cubanos que tienen que venir a entrenarse porque llegan y no saben nada. Eso los que son médicos, porque no sabemos de esos médicos qué porcentaje realmente lo que son es propagandistas, ¿no? Eso ya pasó en Venezuela y querían que pasara en Italia y de Italia los echaron con toda razón. Además, es inconcebible lo que les pagan comparado a lo que les pagan a los nuestros, por Dios. Nuestros profesionales de la medicina están, para empezar, con altísimos índices de contagio, trabajando en condiciones infrahumanas porque no les dan protección, no les dan equipo. Y no es que no haya dinero, Ramiro, es que no lo quieren gastar donde deben. Entonces, la situación está pues volátil, y lo estamos viendo en las calles. A donde va el presidente ya hay protestas, ya no lo reciben con los brazos abiertos y con vítores como antes y como él pensaba. Y cuando ves las imágenes de las camionetas del convoy presidencial arrollando de manera intencional a un jovencito y ni se detienen, no sé, deja mucho que desear. Jorge, como periodista te ha tocado narrar la vida del país desde un oficialismo hasta donde también hubo un cambio de régimen con el Partido Acción Nacional y ahora con Andrés Manuel López Obrador en Morena. ¿Consideras que también lo que está ocurriendo con Jerry Kolpolevsky, quien es mano derecha del presidente y que juntos hicieron este partido Morena, esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por varios delitos, uno de ellos muy grave, lavado de dinero, es un montaje, también es un distractor, porque finalmente, por ahí se leía incluso en columnas nacionales, sería como prácticamente la puerta para que Andrés Manuel López Obrador tuviera suficientes elementos para deslindarse del partido que él propio creó? Bueno, mira, es la lucha interna de Morena, ¿no? Que es lo mismo que vimos hace años en el PRD, ahora trasladado acá, y es lógico, pues Morena recogió la basura de todos lados, del PRI, del PRD, del PAN, de todos lados. Ahí los tienes metidos en Morena, y claro, todos tienen su agenda, y desde luego que no concuerdan esas agendas. Ahora, lo que sí me queda claro es que Andrés ya descobijó a J. Cole. Es decir, no ha salido en su defensa, no ha dicho esta boca es mía, ha dejado pasar las cosas, y creo que J. Cole, quien recibió un doble golpe con esta denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación el mismo día que le cayeron encima las sanciones a quienes hacen negocios con Venezuela. Ya ves que ella es muy, muy bolivariana en ese aspecto. Tiene sus días contados como factor importante dentro de la política. Entonces ya no la veremos que venga aquí a Jalisco a ser la delegada de Morena para poner orden. Pero ya enseñó los colores, ¿no? Ella fue, según muchos, la que estuvo detrás de los desórdenes que fueron provocados y las conversaciones esas en WhatsApp que se publicaron sobre la táctica, la estrategia que usaron los agitadores profesionales, porque no hay otra manera de llamarles, que fueron a Guadalajara, los mismos que aparecieron en el DF en las protestas, los mismos que aparecieron en Baja California, en fin, son un grupo de profesionales que lo saben hacer a todas luces, ¿no? Ya se vio que sí lo saben hacer. Por cierto, hablando... Sí, Jorge. Y que intentaron golpear a un gobernador que les estaba resultando incómodo porque estaba haciendo las cosas bien. Precisamente allá en la Ciudad de México se está discutiendo en estos momentos una ley, la que ya le han puesto con el hashtag la ley Sheinbaum, que también pretende tomar control. Y es que parece que al gobierno federal y a algunos gobiernos todo tiene que ser control. ¿Por qué? Porque pues las elecciones, aunque formalmente no se están dando, comienzan a jugarse con un México que se encuentra dividido, pero también molesto. Sí, molesto. Y los números lo confirman. Sí, lo que sacó Mitofsky el día de hoy es ya verdaderamente preocupante para Andrés Manuel. Ya anda en números trompianos, ya se las está dando con Trump en popularidad. Por ahí del 48% anda Andrés, Trump anda en 43%, o sea que ya están cerca.
Y eso obviamente tiene que preocupar. La ley Sheinbaum, pues es una versión local de lo que está tratando de hacer Andrés Manuel a nivel federal, que es hacerse del control del presupuesto para, con la excusa de la pandemia, disponer de los fondos a su antojo y sin ninguna supervisión. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Ramiro, gracias a ti. Buenas noches. Hago la pausa y regreso a la entrevista de Jorge Berry en breve en nuestro canal también de YouTube y Facebook en Por Ti Noticias. Pausa y vuelvo con los deportes.